Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar ahora al siguiente tema que teníamos para hoy y que tiene que ver con, vamos a pasar de hablar de algo que se ha detectado a algo que no se ha detectado. Y es un artículo que ha salido publicado pues también en el Astrophysical Journal, un artículo de la colaboración de LIGO, aunque creo que con Virgo y Cagra, supongo, y es una búsqueda de ondas gravitacionales provenientes de los púlsares conocidos y que básicamente no lo encuentran. Y yo tengo un par de preguntas para Gastón sobre este tema. La primera es que a mí me sorprendió que se pusieran a buscar señales de ondas gravitacionales por púlsares cuando todos tenemos entendido que se necesita una ruptura de la simetría esférica para producir ondas gravitacionales, y un púlsar uno se lo imagina como algo bastante esférico, aunque imagino que debe haber asimetrías ahí. Pero sobre todo la pregunta que realmente a mí me escuece y me quema por dentro es: ¿cómo es posible que un paper pueda tener 3 páginas de autores y otras 2 y media de afiliaciones e instituciones científicas? O sea, es que el artículo empieza en la página 6. El resumen del artículo empieza en la página 6. Las 5 páginas anteriores son la lista de autores y las instituciones. O sea, esto ya me parece que ya es para replantearse el sistema, ¿no? Yo hace Unos 1100, 1630 autores. Claro, sí. No, de hecho, hay que replantearse algo ahí, ¿no? Aquí hay algo que no está funcionando. Ir con esta farsa. Claro. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? Podríamos, aparte, creo que tenemos tecnología de sobra para eso. Hacer un link que diga los autores, la lista completa de autores se puede encontrar acá. Sí, o poner la colaboración tal, y en un sitio hay la colaboración LIGO y lo que fue. Un sitio donde está listado. Sí, no entiendo qué sentido tiene, por otro lado. Mirá vos, está Margarita. O sea, son... Sí. 1000 y tantos autores, no tiene sentido. Sí, bueno, pues vas al enlace de la colaboración LIGO y ahí verás en la lista y dirás, mira, ahí está fulanita. Tal. Sí. Claro. Y recordar que cuando venga LIGO India, cuando esté LIGO India, pues serán otros 600 más. Claro. Y así, hasta que nos convenzamos que la ciencia es una construcción colectiva y quizá tengamos que volver a la antigua Grecia, donde la autoría no era tan importante. El Júpiter era más importante que Fidias, ¿no? Sí, o el Renacimiento. Todos estamos teniendo un resultado que puede que en un futuro no muy lejano, puede ser en menos de 10 años ocurra, que es LHCb, que observe el bosón de Higgs y que publique un artículo conjunto ATLAS, CMS, LHCb, y lo mismo en esa época también pueda escribirlo ATLIS, y nos encontremos un artículo con 10.000 autores. Sí, yo creo que volveremos a la época en la que lo importante era el descubrimiento y el patrocinador. Entonces se llamará sí, los el Medici. El bosón Coca-Cola, claro, los Medici. Los Medici y la Coca. No, el punto es que esto se expresa, esta rareza se expresa cada vez que gana un Nobel, digamos. Cada vez que gana un Nobel es el ejemplo por antonomasia donde se ve esta ridiculez. Cuando iban a dar el Nobel a LIGO, se lo tuvieron que haber dado a los 3, si se quiere, ideólogos, la idea. Pero va a pasar con muchas cosas esto. Va a pasar con LIGO, pasa con los aceleradores de partículas desde mediados del siglo XX. Se lo dan al jefe, se lo dan a uno. Entonces, al premio sí se lo dan a uno o dos. Ahora, cuando tenés que escribir cada artículo, tengo que buscar 5 páginas de autores. Sí. Bueno, yo lo que no sé, por suerte, en mi subdisciplina no tenemos este problema, pero también para evaluar proyectos, evaluar posiciones, ¿no? Después también hay un problema de decir, bueno, este tipo tiene 264 artículos, de los cuales cada artículo tiene 2.000 autores, ¿no? Como evaluar también es complicado. Pero bueno, eso es un problema. Más. Claro, un doctorando que haga la tesis doctoral en el CERN durante, pongamos, 3 años. Claro. Y que, por ejemplo, pertenezca a CMS, con lo que durante esos 3 años todos los artículos de CMS están firmados por él, pues como CMS publica, no sé, 100 artículos al año, pues en 3 años tiene más currículum del que va a obtener en el resto de su vida, porque después abandona el CERN y... Claro. Salvo que llegue a algún tribunal un poco puñetero, como me gusta hacer a mí cuando estoy en tribunales, y dividir los artículos por el número de autores de cada artículo, ¿no? Y entonces ya te cargas ese efecto, porque claro, cada artículo cuenta como uno entre 1000. En fin, es hacer numerología, que a mí me parece que medir artículos por numerología es un poco absurdo. De todas formas, es muy importante que los autores, cuando pongan en un currículum este tipo de artículos, aclaren su autoría, es decir, pues yo soy miembro de la colaboración, ya está, no he hecho nada más.
Exacto, es una colaboración o he hecho tal artículo cosa. concreto es el único artículo de los 100 de este año en el que yo he colaborado porque el algoritmo que se usa lo he desarrollado yo en el equipo de tal, ¿no? Exacto, pero eso lo tienes que explicar. O sea, Lo por tienes que eso, explicar. claro, las cosas a la hora de evaluar hay que leer lo que la gente explica de lo que ha hecho, ¿no? Y aquí, no sé, yo un artículo que publiqué el año pasado, por ejemplo, pues poníamos los autores que realmente habíamos contribuido al artículo, que éramos 4 o 5 listados, pues fulanito, menganito, tal, y ponía, y los participantes del workshop tal, porque era un artículo que resumía un poco las conclusiones que se habían hecho en un workshop y tal, donde había 40 participantes. Bueno, pues se ponían los 3 o 4 que hicieron el artículo y los participantes, y luego hay una página web donde se lista a todos los participantes del workshop. Entonces, alguno de los participantes del workshop que quiera poner en su currículum puede ponerlo en su currículum y justificar que es firmante de ese, pero no aparece nombrado explícitamente en la revista, porque, hombre, es que esto es lo que no tiene sentido, ¿no? Y esto va a ir yendo peor, claro. En fin, pero bueno, vamos a hablar de lo interesante que es el trabajo en sí, que es lo que no se ha detectado, Gastón. Esto, sí, lo que no se es como hoy tuiteaba algo así, como diciendo, ¿cuánto dice tu silencio, Laigo? Es el hecho de que es como volver una noticia científica relevante el hecho de la no detección de algo, siendo que lo que uno está buscando tiene sentido. ¿Qué quiero decir? Cuando uno no encuentra una señal de algo, dice, bueno, pongo cotas a cuánto ese algo puede existir, o cuán abundante es ese algo, cuánto es la intensidad con la que ese algo emite aquello que quería medir. Entonces uno, lo que se vuelve positivo es el acotar valores, restringir parámetros en función de no haber visto algo. Claro, esto demanda que aquello que uno quiere ver tenga sentido y que la búsqueda que hizo es exhaustiva. Por ejemplo, si yo el día de mañana digo, busqué un unicornio en el living de casa y no lo encontré, no se vuelve algo positivo. Es cierto, eso acota dónde pueden estar los unicornios en el planeta, pero menos en el living de mi casa. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos resultados negativos, vueltos una afirmación positiva, son interesantes porque, primero, se tienen que dar varias cosas. Que aquello que querés medir sea sensato, uno puede tener dudas de que existe o no. Y segundo, que tu scan de los casos sea lo suficientemente exhaustivo, al menos cubra una región del espacio de parámetros interesante. Entonces, en relación a esto, la última semana hubo 2 resultados, el que mencionaba Héctor y uno que le sigue, que como son de una naturaleza parecida en algún sentido, voy a tratar de hablar de los dos, que es a partir de los resultados del RAN 3, de la tercera campaña de LAIGO y Virgo, y también sumando ahora Cagra, pero combinando con resultados de las campañas anteriores también, donde Cagra no estaba funcionando. Lo que hicieron fue analizar la posibilidad de medir ondas gravitacionales que ya no correspondan a la colisión de 2 astros. Recordemos que las ondas gravitacionales medidas, ya sea esta, la de 2 agujeros negros, la de un agujero negro y una estrella de neutrones, o 2 estrellas de neutrones, siempre son 2 objetos compactos que colisionan en ese último espiral antes de fundirse en un tercer astro, típicamente un agujero negro, o en el caso de las 2 estrellas de neutrones, la explosión de una kilonova. Claro, entonces, eso es lo que medía. La fusión de 2 astros para que no sea una simetría esférica, para que no sea simplemente un objeto girando, sino que haya 2 y eso es lo que te produce las ondas, ¿no? Recordemos que no hay radiación gravitatoria, no es que no es detectable, no hay radiación gravitatoria que no tenga estas componentes cuadrupolares. No es que, por ejemplo, el latir de un astro, por dar una idea, no genera ondas gravitacionales, ninguna onda gravitacional, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, uno necesita esa componente cuadrupolar, que es el equivalente a decir, en particular se tiene que romper la simetría esférica, no es ni siquiera un sistema axisimétrico, ni siquiera, no es dipolar tampoco, tiene que romperse esas simetrías para recién detectar algo. Y ciertamente lo hace el espiral de 2 objetos compactos que van fusionándose y formando un tercer astro, o una explosión, o lo que fuera un evento más. Ahora bien, lo que ellos estaban interesados en medir en estos últimos 2 trabajos que publicaron las colaboraciones, son lo que llaman ondas continuas gravitacionales. Guarda con el nombre continuo que quiero decir lo siguiente, no es que, porque hay que diferenciarlo de otro fenómeno posible de medir, que es un umbral debido a efectos de memoria, que son cosas que quizás se puedan medir en LISA mucho más adelante, es otro tema. Acá ondas continuas significa una onda de un fenómeno no tan transient, no tan que dure tan poco, sino algo más sostenido en el tiempo,
que sea más monocromático, es decir, que tenga una frecuencia más precisa y no un batido de frecuencias propio de algo que dura muy poco, no un pulso como el de la colisión. Si habrán visto, si recordarán las oyentes y los oyentes, la colisión, cuál es el pulso sonoro de la colisión de una espiral de dos agujeros negros, por caso, es algo que va subiendo en amplitud, sube en frecuencia y luego baja nuevamente, ¿no? Ese chirp, lo que están viendo acá es otra cosa, están buscando señales que sean más monocromáticas, sostenidas tanto en frecuencia, que tengan una o dos frecuencias, quizá uno es su armónico, pero más monocromáticas, de menor cantidad de frecuencias, su componente de la señal, que tenga tal frecuencia. Monocromáticos por analogía a lo que pasa con la luz, eso sería la luz de un solo color, ¿no? Una frecuencia precisa. Y también más sostenido en amplitud, o sea, que sea no algo que sube en amplitud, en volumen y baja, sino algo más sostenido. Estamos hablando de cosas que serían sostenidas en largos tiempos, por ejemplo años o algo así, ¿no? Componentes monocromáticas sostenidas en amplitud y en frecuencia durante tiempos largos. Entonces, en este caso particular del primer trabajo que apareció... Sí, si me permite, Gastón, un comentario. Sí. Comentaba esto en el tema de las estrellas de neutrones como esferas perfectas. Bueno, las estrellas de neutrones de rotación muy rápida, algunas rotan del orden del 10% de la velocidad de la luz. Y con ese momento angular tan grande se deforman. Entonces es un objeto elipsoidal que está rotando, ¿no? Y ese tipo de rotación, eso genera intensísimos campos magnéticos y genera los magnetas y ese tipo de cosas. Eso rompe la simetría esférica y te da, te da componentes cuadripolares. O sea, no tienes radiación dipolar ni monopolar, pero tienes una componente cuadripolar en la geometría, unido a que es una estrella de neutrones, es decir, un objeto compacto, con mucha masa en poco lugar y velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Con lo que eso también emite ondas gravitacionales, aunque en un espectro de frecuencias distinto al de fusiones de binarias. Sí, hay varios, exactamente, hay varios fenómenos que podrían dar origen a esas asimetrías, ¿no? Primero el caso que están analizando es el de una estrella neutrón. Típicamente un pulsar, porque así podés identificar candidatos, pero no es necesario que sea un pulsar, podría ser generado por otro tipo de estrellas neutrones. Ellos analizaron 236 pulsars. Ya habían analizado antes otros casos, unos 200 y tantos de pulsars. Esto es un upgrade acerca de la cantidad de candidatos que analizaron. Uno tiene identificados ciertos pulsars, del orden de 200, o sea, 236 más precisamente, y entonces uno sabe cuáles uno puede pensar que están emitiendo, más o menos dónde están estos pulsars, y uno sabe si tiene sensitividad para analizar eso. Recordemos que este tipo de señales que están buscando son mucho más difíciles de detectar. Entonces eso significa que pueden ser detectadas en un volumen de universo más cercano, no toda la capacidad de detección que tiene LIGO y Virgo en lo que hace a identificar colisión de dos astros es usable para acotar los parámetros del tipo de señales que llaman continuas. Eso son más difíciles de detectar, porque son mucho más tenues y de una morfología distinta. Recordemos que cuando una señal es más extraña es más fácil de detectar, porque una de las razones por las cuales Virgo y LIGO y Cagra ahora detectan bien las señales, tengamos en cuenta que la señal de onda gravitacional es muy, muy tenue. O sea, yo piso fuerte en el laboratorio de LIGO, el láser se mueve más. Entonces, una de las formas por las cuales uno identifica las señales es porque conoce su forma muy bien, entonces puede filtrarla. Ahora, cuando una señal es mucho más monocromática, también es más difícil de identificar, porque es más fácil confundirla con otras cosas. O sea, está el problema de que es más tenue, de que no sabemos si está ahí ese tipo de señales, porque depende de muchas cosas. Bueno, es mucho más difícil detectar esto, y de hecho no se detectó. Ahora, ¿qué podría generar una señal continua? Una señal monocromática gravitacional con una amplitud sostenida en el tiempo. Bueno, estrellas de neutrones. Ahora, las estrellas de neutrones, por lo que acabamos de decir, para que generen ondas gravitacionales, tienen ahora una estrella de neutrón sola, no colisionando con otra cosa, rotando. Por el mero hecho de rotar, tiene que tener cierta protuberancia, tiene que romper la simetría axial, no solamente la simetría esférica. Bueno, eso puede pasar de diferentes maneras. Como bien dice Francis, las cosas cuando rotan, por ejemplo, los agujeros negros cuando rotan se vuelven oblatos, se achatan en los polos. Pero las estrellas neutrones tienen una morfología distinta, y depende de cómo roten, pueden, por ejemplo, un pulsar es una estrella de neutrones que emite un haz de energía, y esa es la razón por la que lo llamamos pulsar, porque cada tanto es como un faro que nos da a nosotros. Quiere decir, el eje de emisión no está necesariamente alineado con el eje de giro, de hecho no lo está, porque si no, no sería pulsar, ¿no?
Entonces, ahí ya las estrellas de neutrones ya sabemos que tienen cierta asimetría constitutiva en muchos casos. Los púlsars son un ejemplo de eso, pero podría haber también, por ejemplo, ciertas protuberancias, porque las estrellas de neutrones por lo general son muy compactas, no tendrían que tener muchas montañas, pero pueden tener algunas, no es como un agujero negro. Hay teoremas que muestran que los agujeros negros no tienen esas protuberancias. Las estrellas de neutrones pueden tener pequeños pelos, ¿no? pequeñas deformaciones en su superficie. Pero también hay otro punto, que adentro de las estrellas de neutrones no tenemos muy bien de qué están hechas. Puede haber una fase superconductora. Sabemos que muchas tienen que tener adentro, por ejemplo, fases con protones. Las magnetars son estrellas de neutrones que tienen enormes campos magnéticos. Esos campos magnéticos están generados por una corriente de cargas. Entonces, adentro de las estrellas de neutrones tiene que haber algo cargado dando vueltas. Entonces sabemos que probablemente haya muchos protones en una fase. Las estrellas de neutrones tienen neutrones, pero tienen muchas otras cosas. Pueden tener incluso en su core, pueden tener alguna especie de fase de quarks o fase de quarks y gluones, un plasma de quarks y gluones, puede tener un montón de constitución distinta. Entonces puede pasar que esas asimetrías también estén dadas porque lo que le pasa adentro, imaginemos una fase superconductora, no necesariamente esté rotando como rota la estrella, es decir, no respetando la misma simetría axial. Entonces hay diferentes razones por las que uno puede pensar que las estrellas de neutrones, cuando rotan sobre sí mismas, pueden romper la simetría axial en torno al eje de Higgs, porque emiten como un pulsar para otro lado. Sabemos, de hecho, la mera existencia de pulsars muestran que hay una asimetría axial. La pregunta es si esa asimetría axial es también una asimetría axial en lo que hace la distribución de masas que generaría una onda gravitacional. Entonces, si fuese así, uno más o menos puede pensar, porque sabe la velocidad de giro de estos pulsars, esa es la razón por la que uno mira pulsars, entonces uno va a esperar, y esa es una de las hipótesis de trabajo, una hipótesis muy natural, que de detectar una onda gravitacional va a estar tuneada, va a estar ajustada, sintonizada a la frecuencia de giro del pulsar, o a un armónico o algo así. Entonces lo que hacen es tratar de buscar con estos 236 pulsars como ejemplo de catálogo, de señales, en todo el batido de señales que detecta las colaboraciones, tratar de identificar señales que sean monocromáticas de esas frecuencias. Entonces, ¿qué buscan? Los modos resonantes, cuadrupolares, L igual a 2, para los que sepan cómo se descomponen armónicos esféricos las señales, y los diferentes modos, hay el M igual a 1, el M igual a 2, dentro del L igual a 2. Esos son las formas de nomenclaturar típica las componentes no esféricas de una onda, y ellos lo que encuentran es que no hay. Este artículo apareció el 25 de noviembre, hace poco, el día de cumpleaños de la teoría general de la relatividad, apareció, y lo que da es unas cotas fuertes de ese tipo de emisiones, que no es sino dar un tipo de cotas fuertes sobre las diferentes razones por las que puede una estrella de neutrones ser no axialmente simétrica, romper esa simetría axial. Pero repito, bueno, esto es un resultado negativo, se vuelve todo resultado negativo, resultado positivo al dar cotas sobre alguna cantidad física, en este caso esto. Y hay un segundo trabajo que apareció 5 días después, que es muy parecido en espíritu, es nuevamente usar el no haber detectado ondas gravitacionales continuas por la colaboración, o las colaboraciones LIGO, Virgo y Cagra. Nuevamente son ondas monocromáticas de una amplitud bastante estable en el tiempo, pero que podrían ser generados por un fenómeno físico totalmente distinto y de naturaleza mucho más especulativa. Por eso digo, esto se parece más a, no encontré el unicornio en el living de mi casa, y es el siguiente. Es porque nosotros sabemos que los pulsars existen, nosotros sabemos que los pulsars giran, y nosotros sabemos que los pulsars no son esféricamente simétricos, no tiene sentido hacer esa pregunta. Ahora, hay otros modelos que son más especulativos, por ejemplo, son ciertos modelos de materia oscura que son bastante sensatos como modelo teórico, pero no sabemos si existen. Entonces, en paper que aparece 5 días después, es decir, el 30 de noviembre, también las colaboraciones usan el no haber detectado ondas continuas gravitacionales, estables y continuas en frecuencia también, no solo en amplitud, para descartar otros modelos de materia oscura. Estos modelos son modelos que sugieren que la materia oscura está compuesta en algún porcentaje por partículas escalares o pseudoescalares muy, muy poco masivas. Cuando digo muy, muy poco masivas, digo 20 órdenes de magnitud menos masivo que un electrón.
Recordemos, un electrón es 0,5 MeV, 0,511 MeV. O sea, estamos hablando entonces de partículas que tienen 10 a la menos 13 MeV, o 10 a la menos 12, perdón, 10 a la menos 13 electronvoltios. Si lo quieren en gramos, es 10 a la menos 50 gramos. Las masas son 20 órdenes de magnitud. O sea, digamos, si sabemos que los neutrinos tienen unos pocos MeVs, no sabemos la masa de los neutrinos, pero sabemos la diferencia de masas entre ellos. Podemos decir que los neutrinos tienen un orden, el electronvoltio de masa. Bueno, esto es 1 o 10 billones en castellano, billones de veces más ligero que neutrino. Ese tipo de partículas escalares podrían existir y podrían dar cuenta de la materia oscura como acciones o modelos parecidos a las acciones, ¿no? Acciones con X, esa partícula de la que hablamos muchas veces. ¿Qué podría pasar? Estas partículas muy ligeras podrían ser formadas copiosamente cerca de los agujeros negros, e incluso podrían generar una nube en torno al agujero negro, una suerte de atmósfera de acciones o de partículas ligeras en torno al agujero negro. Estas partículas solo interactúan muy tenuemente con nosotros, su materia oscura, a pesar de ser ligera, gravitan mucho, porque son muchas, y entonces cerca de un agujero negro sí se generan, debido a que sí sienten la gravedad, se generan este halo, nosotros no las veríamos, no interactuaríamos con ellas, pero sí gravitacionalmente están ahí. Entonces se podrían generar... Una pregunta, Gastón, ¿te refieres a que se generan por algo parecido a radiación Hawking o que se forma un halo por la gravedad del agujero negro? Se forma un halo por la gravedad del agujero negro. Que las atrapa, digamos. Exactamente, lo tenemos en cuenta la longitud de Compton de ese gas de partículas genera una suerte de halo, como si estuviésemos hablando de que el agujero negro se vuelve un átomo, por decirlo de alguna forma, rodeado de esta atmósfera de acciones de partículas muy, muy ligeras. Ahora, ¿qué ocurre? Si bien estas no son muy propensas a interactuar con nosotros, sí pueden interactuar muy poco. Cuando son muchísimas, sí podría emitir, por ejemplo, algo y decaer en ondas gravitacionales. Ciertamente interactúan con la gravitación. Entonces, dos partículas de estas podrían generar gravitones, o sea, ondas gravitacionales, colisionar y que la energía desaparezca en forma de onda gravitacional, y ese halo con el tiempo va mermando, va diluyéndose por el decaimiento de estas partículas que primero se acumulan ahí, se forman en torno al agujero negro, pero luego decaen en ondas gravitacionales, y eso da como cierta cadencia de decaimiento de estos halos en agujeros negros. Entonces, eso también produciría una señal más o menos continua, no necesariamente tan continua, pero más o menos continua, de decaimiento de ondas gravitacionales, y ellos dijeron, bueno, a ver, el no detectar ondas gravitacionales continuas me ayuda a poner cotas a esos modelos. Pero recordemos que cotas a esos modelos, pero con un montón de parámetros, no solamente los parámetros de la partícula, que es hipotética, no sé si existe, que ya dijimos, con 10 a la menos 12 electronvoltios o 10 a la menos 13 electronvoltios en ese rango, sino también que va a depender de los parámetros del agujero negro en el cual yo supongo que estas se están concentrando cerca de él, en torno a él, y también, como son señales muy tenues, el no haberlas escuchado me permite acotar una región más pequeña del espacio, porque como son muy tenues y están más lejos, ya no puedo decir que no estén. Entonces, más o menos en un volumen, va a haber una distancia de los detectores de 100 kiloparsec, o sea, 100 kiloparsec son como 300.000 años luz, ¿no? De 100 kiloparsec, pero un rango bastante grande de masas de agujeros negros. Pensemos en agujeros negros desde 5 masas solares hasta 100 masas solares, ¿no? Recordemos que un agujero negro menos de 3 masas solares no puede tener, así es un rango bastante grande, entre 5 masas solares y 100 masas solares en un radio desde acá, de la Tierra, de estos 100 kiloparsec, podemos descartar estos halos de partículas muy ligeras en un rango de 10 a la menos 13, 10 a menos 12. O sea, electronvoltios. O sea, lo que las tres colaboraciones están haciendo es usando el no haber detectado ondas gravitacionales continuas para descartar diferentes tipos de modelos. Desde estrellas de neutrones, que son cosas que uno puede comprar en la ferretería si quiere, sabemos que existen, que hay por todos lados, hasta modelos bastante especulativos, pero sensatos también, desde el punto de vista teórico, de materia oscura. Bien, o sea que se puede obtener información de la no detección de algo. Es decir, buscar algo y no lo encontré es información útil también. Por cierto, una curiosidad sobre el primer paper del que hablabas, ese en el que hacen la búsqueda y no detectan ondas gravitacionales, se ve que les debió saber a poco porque cuando te descargas el PDF de la revista, es en el que las primeras 5 páginas son autores e instituciones.
al final, después de las 28 páginas del paper, hay otro paper que se les coló ahí. Yo creo que fue un error de la revista y en el mismo PDF metieron el siguiente paper. Hay uno de la colaboración Swift en las últimas páginas, o igual era una oferta de Black Friday que con un paper te incluían otro o algo así, yo qué sé. Claro. Bueno, eso puede reportarlo a la revista y puede que lo arregle. No, me resultó curioso. Digo, bueno, a lo mejor pensaron que a la gente le parecería frustrante que no se detectara nada y dijeron, bueno, vamos a poner otro paper de Swift en el que sí detectan algo, para que no sea que alguien compre el artículo y venga a quejarse de que he comprado un artículo y no han detectado nada. Bueno, se titula... Eso está pasando ahora con esto. Es que en realidad tiene sentido. Estamos en épocas donde domina el mercado. Yo podría quejarme. Me he suscrito a la revista, señor editor, y me bajo 5 páginas de autores. Esto es una estafa. Esto es una estafa. No era Swift, era la competencia, New Stars, perdón. Era nuevas observaciones estelares con New Stars, fulguraciones de objetos estelares jóvenes en el complejo de nubes de Rho o Fuco, en rayos X duros. Bueno, pues nada, esa es la anécdota.